Marco Aurelio perdió casi todo lo que amaba antes de convertirse en el emperador más sabio de Roma. La vida tiene esta cruel costumbre de golpearnos justo cuando creemos que todo va bien. Un día estás en la cima y al siguiente el suelo se abre bajo tus pies. El fracaso no discrimina, no pregunta si estás preparado. Simplemente llega y te deja preguntándote si alguna vez podrás levantarte de nuevo. Pero hace más de 2000 años, en el corazón del Imperio Romano, un hombre llamado Marco Aurelio enfrentó pérdidas devastadoras. Perdió a 8 de sus 14 hijos, vio morir a su esposa, enfrentó traiciones de sus generales más cercanos y luchó contra una plaga que devastó su imperio. Sin embargo, en lugar de quebrarse, desarrolló una mentalidad que lo convirtió en uno de los líderes más respetados de la historia. La diferencia entre quienes se hunden en el fracaso y quienes emergen más fuertes no está en la intensidad del golpe, sino en cómo procesan lo que les sucede. Marco Aurelio escribió: "Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza". Esta no es solo una frase bonita, es la base de una transformación mental que puede cambiar tu vida por completo. Cuando el fracaso toca tu puerta, tu mente automáticamente busca culpables, razones, justificaciones. Pero los estoicos entendieron algo fundamental: el fracaso no es lo que te destruye. Es tu respuesta al fracaso lo que define tu futuro. Cada revés contiene dentro de sí mismo las semillas de tu próximo nivel de crecimiento, pero solo si sabes cómo plantarlas. El proceso de renacer tras una caída no es mágico, es metódico. Primero, debes aceptar completamente la realidad de lo sucedido sin resistencia ni negación. Luego, extraer las lecciones valiosas que solo el fracaso puede enseñarte. Finalmente, usar esa sabiduría recién adquirida como combustible para construir una versión mejorada de ti mismo. La resiliencia estoica no se trata de ser invulnerable, se trata de ser inquebrantable en tu capacidad de adaptarte y crecer, sin importar cuántas veces la vida decida ponerte a prueba. Un emperador romano escribió sus pensamientos más profundos mientras su imperio se desmoronaba a su alrededor. Marco Aurelio no tenía redes sociales ni terapeutas cuando perdió a 8 de sus hijos y enfrentó una plaga que devastó Roma. Solo tenía una libreta donde volcaba reflexiones que terminarían salvando millones de vidas durante los próximos 2000 años. Lo que escribió en esos momentos de absoluta desesperación se convirtió en el manual de supervivencia emocional más poderoso jamás creado. El estoicismo no es una filosofía antigua y aburrida que estudian en universidades. Es una tecnología mental desarrollada por personas que vivieron tragedias reales y necesitaban herramientas concretas para no quebrarse. Imagínate tener un sistema operativo para tu mente que te permite mantener la calma cuando todo se desmorona, tomar decisiones claras cuando el miedo te paraliza y encontrar oportunidades donde otros solo ven fracasos. Esta mentalidad se construye sobre una premisa simple pero revolucionaria: tu sufrimiento no viene de lo que te sucede, sino de cómo interpretas lo que te sucede. Séneca lo expresó perfectamente cuando dijo: "No son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre las cosas". Esta distinción cambia completamente el juego porque significa que tienes más control del que crees. Los estoicos desarrollaron un enfoque práctico para la fortaleza interior que funciona como un músculo. Cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. No se trata de reprimir emociones o convertirte en una persona fría, sino de desarrollar la capacidad de procesar cualquier situación desde un lugar de poder interno en lugar de victimización externa. Cuando dominas estos principios, el fracaso deja de ser tu enemigo y se convierte en tu maestro más valioso. Cada revés se transforma en información útil sobre cómo mejorar tu estrategia. Cada pérdida te enseña que realmente importa y que solo creías que importaba. La diferencia entre quienes se recuperan rápidamente de las caídas y quienes se quedan atrapados en ellas radica en esta comprensión fundamental. El estoicismo te da las herramientas para construir una mentalidad antifrágil, donde no solo resistes los golpes de la vida, sino que te vuelves más fuerte con cada uno de ellos. Epicteto fue vendido como esclavo, torturado hasta quedar cojo de por vida.
Y aún así creó el sistema mental que usan los Navy SEALs para resistir cualquier adversidad. Este hombre, que comenzó su vida en las peores condiciones imaginables, desarrolló una comprensión tan profunda sobre la fortaleza mental que sus enseñanzas siguen siendo la base del entrenamiento psicológico de las fuerzas especiales más élite del mundo. La paradoja es fascinante. Alguien que no tenía control sobre su propio cuerpo descubrió los secretos del control mental absoluto. La resiliencia estoica no tiene nada que ver con aguantar en silencio o reprimir el dolor. Es exactamente lo opuesto. Se trata de desarrollar una claridad mental tan poderosa que puedes navegar cualquier tormenta emocional, manteniendo tu rumbo intacto. Epicteto lo resumió en una frase que revoluciona todo: no son los hechos los que perturban a los hombres, sino los juicios sobre los hechos. Esta distinción es devastadoramente práctica. Cuando tu negocio quiebra, cuando una relación termina, cuando tu salud falla, el evento en sí mismo es neutro. El sufrimiento prolongado viene de las historias que te cuentas sobre lo que significa ese evento para tu futuro, tu valor como persona, tus posibilidades de recuperación. Los estoicos desarrollaron una herramienta mental llamada la dicotomía del control que funciona como un filtro para tu energía mental. Cada situación que enfrentas puede dividirse en dos categorías: lo que está bajo tu control directo y lo que no está. Tu tiempo, energía y emociones solo deben invertirse en la primera categoría. Todo lo demás es desperdicio mental que te debilita. Cuando aplicas este principio, algo extraordinario sucede. El fracaso deja de ser una amenaza existencial y se convierte en información valiosa. La pérdida deja de ser una tragedia permanente y se transforma en una redirección necesaria. El rechazo deja de ser una confirmación de tu inadecuación y se vuelve una oportunidad para encontrar dónde realmente perteneces. La verdadera resiliencia estoica se construye practicando esta separación mental hasta que se vuelve automática. Es como desarrollar un músculo que te permite absorber cualquier impacto sin perder tu equilibrio interno. No eliminas el dolor, pero eliminas el sufrimiento innecesario que viene de resistir la realidad o dramatizar su significado. Séneca perdió toda su fortuna 3 veces en su vida y cada vez regresó más fuerte que antes. Este hombre, que llegó a ser uno de los romanos más ricos de la historia, no solo sabía cómo hacer dinero, sabía cómo perderlo sin perder la cabeza. La tercera vez que lo perdió todo, tenía más de 60 años y en lugar de amargarse escribió: cada nuevo comienzo viene del final de algún otro comienzo. Esa mentalidad lo convirtió en el consejero más influyente del emperador Nerón y en el filósofo que más entiende sobre renacer de las cenizas. La diferencia entre quienes se recuperan rápidamente de los fracasos y quienes quedan atrapados en ello radica en un proceso mental específico que los estoicos perfeccionaron hace 2000 años. No se trata de ser optimista ni de fingir que todo está bien, sino de desarrollar una secuencia clara de respuestas que transforma cualquier caída en combustible para el siguiente nivel. El primer paso es la aceptación radical, que no significa resignación pasiva sino reconocimiento activo de la realidad actual. Cuando Séneca perdía todo, no gastaba energía lamentándose por lo que ya no tenía o fantaseando sobre cómo las cosas deberían haber sido diferentes. Simplemente decía: esto es lo que hay ahora. Trabajo desde aquí. Esta aceptación libera toda la energía mental que normalmente se desperdicia en resistencia inútil. El segundo elemento es convertir cada fracaso en una universidad personal. Los estoicos veían cada pérdida como información valiosa sobre qué funciona y qué no funciona en el mundo real. Marco Aurelio escribió: la mejor venganza es no ser como tu enemigo, pero aplicado al fracaso sería: la mejor respuesta al fracaso es extraer de él más sabiduría que dolor. Cada error contiene las semillas de tu próximo éxito si sabes cómo plantarlas. El tercer componente es el desapego emocional saludable. No se trata de convertirte en una persona fría, sino de desarrollar la capacidad de observar tus emociones sin ser controlado por ellas. Cuando pierdes algo importante, el dolor es natural y necesario, pero el drama prolongado es opcional y destructivo.
Los estoicos aprendieron a sentir completamente sin perderse en sus sentimientos. Finalmente viene la persistencia disciplinada. Séneca no recuperó su fortuna por suerte o conexiones, sino aplicando los mismos principios que había refinado durante sus pérdidas anteriores, pero con mayor sabiduría. Cada renacimiento es una versión mejorada del anterior porque incorpora las lecciones del fracaso. Los cirujanos que operan en zonas de guerra utilizan técnicas mentales de un filósofo que vivió hace 2000 años, para mantener sus manos firmes mientras las bombas explotan a su alrededor. Marco Aurelio desarrolló estas herramientas mentales mientras dirigía campañas militares en las fronteras más peligrosas del Imperio Romano, enfrentando no solo enemigos externos sino plagas, traiciones y pérdidas personales devastadoras. Lo que escribió en su diario personal durante esos momentos de máxima presión ahora salva vidas en hospitales de campaña, salas de operaciones de emergencia y cualquier lugar donde las decisiones bajo presión pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando desarrollas resiliencia estoica, tu sistema nervioso aprende a funcionar de manera completamente diferente. En lugar de activarse automáticamente ante cada amenaza percibida, desarrollas la capacidad de evaluar objetivamente cada situación antes de generar una respuesta emocional. Esto significa que tu mente deja de ser secuestrada por el miedo, la ira o la ansiedad cada vez que las cosas no salen según tus planes. La claridad mental que obtienes es casi sobrenatural. Mientras otros se paralizan ante decisiones difíciles, tú puedes cortar a través del ruido emocional y ver exactamente qué opciones tienes disponibles y cuáles son las consecuencias probables de cada una. Marco Aurelio describía esto como ver las cosas como realmente son, no como nos gustaría que fueran o como tememos que sean. Esta transformación mental genera un tipo específico de confianza que no depende de circunstancias externas. No es la confianza frágil que se rompe ante el primer obstáculo, sino una fortaleza interior que crece más fuerte con cada desafío superado. Desarrollas la certeza de que sin importar que te lance la vida, tienes las herramientas mentales para procesarlo y encontrar una manera de avanzar. El resultado final es una vida vivida desde un lugar de propósito profundo en lugar de reacción constante. Dejas de ser víctima de tus circunstancias y te conviertes en el arquitecto consciente de tu respuesta a esas circunstancias. Séneca lo expresó perfectamente: no es que tengamos poco tiempo para vivir, sino que desperdiciamos mucho de él. Cuando dominas la resiliencia estoica, cada momento se vuelve una oportunidad consciente de crear la vida que realmente quieres, independientemente de los obstáculos que encuentres en el camino. Esta serenidad no es pasividad, es poder controlado, como un bisturí en manos expertas que puede salvar vidas precisamente porque se maneja con calma absoluta. Los astronautas de la NASA practican durante años el arte de fallar en simuladores antes de ir al espacio, usando una técnica que los estoicos romanos llamaban premeditatio malorum. Esta práctica mental, que literalmente significa meditación sobre los males futuros, no es pesimismo sino preparación estratégica. Los estoicos entendieron algo que la ciencia moderna confirma: tu cerebro no distingue entre una experiencia real y una vívidamente imaginada. Cuando ensayas mentalmente cómo responder a situaciones difíciles, desarrollas rutas neurales que te permiten actuar con calma cuando esas situaciones realmente ocurren. El primer ejercicio que transforma tu relación con el fracaso es llevar un registro diario de tus respuestas mentales a los contratiempos. No se trata de hacer una lista de quejas, sino de mapear objetivamente el territorio entre lo que sucede y cómo lo interpretas. Cuando escribes "perdí el trabajo" versus "mi jefe me despidió porque la empresa está recortando costos", estás practicando la separación entre hechos y narrativas emocionales. Esta distinción es revolucionaria porque te devuelve el poder de elegir tu respuesta. La visualización negativa funciona como un entrenamiento mental preventivo. Séneca dedicaba tiempo cada día a imaginar la pérdida de cosas importantes para él, su riqueza, su posición, incluso su vida. Esto no lo hacía miserable, sino profundamente agradecido por lo que tenía y mentalmente preparado para cualquier cambio. Cuando practicas perder algo en tu mente,
desarrollas músculos emocionales que te permiten mantener la perspectiva cuando las pérdidas reales ocurren. El ejercicio más poderoso es separar sistemáticamente emociones de hechos en tiempo real. Cuando sientes ira, miedo o desesperación, detente y pregúntate, ¿cuál es exactamente el hecho objetivo aquí y cuál es mi interpretación emocional de ese hecho? Marco Aurelio escribió, confunde la sensación de forma que puedas ver la cosa tal como es. Esta práctica te convierte en observador de tus propias reacciones en lugar de víctima de ellas. Finalmente, cultiva gratitud específica por los fracasos pasados que te llevaron a donde estás ahora. Cada error que te enseñó algo valioso, cada puerta cerrada que te dirigió hacia una mejor, cada pérdida que te libró de algo que no te convenía. Los estoicos veían los obstáculos como el camino mismo, no como impedimentos al camino. Esta perspectiva transforma tu relación con la adversidad de resistencia a colaboración. Cuando integras estas prácticas, desarrollas lo que los estoicos llamaban la ataraxia, una tranquilidad imperturbable que no depende de circunstancias externas sino de tu fortaleza mental interna. Steve Jobs meditaba cada mañana usando principios que Marco Aurelio escribió 2000 años antes de que existiera Apple. El fundador de una de las empresas más valiosas del mundo no solo estudió filosofía estoica, la aplicó religiosamente después de cada fracaso mayor de su carrera. Cuando fue expulsado de su propia compañía en 1985, en lugar de hundirse en la amargura, utilizó técnicas mentales que los emperadores romanos desarrollaron para mantener la cordura bajo presión extrema. Esas mismas herramientas que lo ayudaron a regresar y crear el iPhone ahora están al alcance de cualquier persona dispuesta a entrenar su mente. La diferencia entre quienes se recuperan de los fracasos y quienes quedan atrapados en ellos no radica en la intensidad del golpe, sino en la calidad de su respuesta mental. Los estoicos descubrieron que cada adversidad contiene dentro de sí misma las semillas de una oportunidad, equivalente o mayor, pero solo para aquellos que saben cómo plantarlas y cultivarlas. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones personales, el impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta no es filosofía abstracta. Es una fórmula práctica para transformar cualquier obstáculo en combustible para tu crecimiento. Cuando dominas esta perspectiva, cada fracaso se convierte en información valiosa sobre cómo mejorar tu estrategia. Cada pérdida te enseña qué realmente importa y cada rechazo te redirige hacia donde realmente perteneces. El proceso de renacer tras una caída requiere herramientas específicas. La capacidad de aceptar completamente la realidad sin resistencia, extraer lecciones valiosas de cada experiencia difícil, separar hechos objetivos de interpretaciones emocionales y desarrollar una gratitud profunda por los fracasos que te moldearon. Estas no son habilidades innatas, son músculos mentales que puedes fortalecer con práctica deliberada. Séneca perdió toda su fortuna 3 veces y la recuperó otras tantas porque entendió que la verdadera riqueza está en tu capacidad de responder a cualquier circunstancia desde un lugar de poder interno. Epicteto fue esclavo y se convirtió en el maestro de emperadores porque desarrolló una libertad mental que ninguna cadena física podía tocar. Las técnicas que estos hombres refinaron bajo presión extrema ahora las utilizan cirujanos en zonas de guerra, astronautas en misiones espaciales y cualquier persona que necesite mantener la calma mientras todo se desmorona a su alrededor. La sabiduría antigua se ha convertido en tecnología moderna para la fortaleza mental, y está disponible para todos los que decidan entrenar su mente con la misma disciplina que entrenan su cuerpo. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión leyendo a Marco Aurelio y salió sin un rastro de amargura hacia sus captores. El hombre que podría haber emergido lleno de ira y sed de venganza después de casi 3 décadas de encierro injusto, en cambio se convirtió en el líder que unificó una nación dividida. Su celda contenía una copia arrastrada de las meditaciones de Marco Aurelio, y las páginas subrayadas revelaban el secreto de cómo transformó la experiencia más destructiva de su vida en la base de su grandeza posterior. Mandela aplicó una verdad estoica fundamental: el poder real no viene de controlar tus circunstancias, sino de controlar tu respuesta a esas circunstancias. Durante sus años de prisión,
Mientras el mundo exterior cambiaba completamente, él trabajaba internamente para asegurar que cuando saliera, emergería como la versión más fuerte y sabia de sí mismo, no como una víctima quebrantada por la injusticia. Esta transformación no fue accidental ni natural. Fue el resultado de aplicar sistemáticamente principios que los estoicos habían desarrollado para navegar las adversidades más extremas. Marco Aurelio escribió: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza». Mandela convirtió esta filosofía en práctica diaria, usando cada día de confinamiento como una oportunidad para fortalecer su carácter en lugar de permitir que las circunstancias lo debilitaran. La lección más profunda es que tus mayores fracasos pueden convertirse en tu preparación más valiosa para tu destino más grande. Cada momento de dolor que procesas conscientemente, cada pérdida de la que extraes sabiduría, cada injusticia que enfrentas sin perder tu humanidad, se convierte en parte de la fortaleza mental que necesitarás para los desafíos futuros que aún no puedes imaginar. Séneca lo expresó perfectamente: todo nuevo comienzo viene del final de algún otro comienzo. El fracaso no es tu punto final, es tu punto de inflexión. No es donde tu historia termina, es donde tu transformación comienza. Cada vez que la vida te derriba, tienes la oportunidad de levantarte como una versión mejorada de quien eras antes. La diferencia entre quienes permanecen quebrantados y quienes emergen inquebrantables no está en la intensidad de lo que enfrentan, sino en su decisión consciente de usar cada adversidad como materia prima para construir una fortaleza interior que ninguna circunstancia externa puede tocar. Tu próximo capítulo comienza exactamente donde estás ahora, con exactamente lo que tienes disponible, incluyendo la sabiduría que solo el fracaso puede enseñar.